Continuamos Original TV con Darío Medrano, como siempre, los domingos aquí en RNN, Canal 27, todos los domingos. Les agradecemos a ustedes esta fidelidad, siempre, como siempre, por siempre. Señores, en Haití hay una situación difícil después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, una tragedia que ha sacudido América Latina. Obviamente Haití está cerca de República Dominicana y es una situación que a nosotros como dominicanos cercanos a Haití pues también nos conmueve bastante. Se trata del asesinato de un presidente, un magnicidio que no es tan común en los países en el mundo, pero cuando ocurren pues hay que darle seguimiento y preocuparse por situaciones que están pasando. Hoy en Original TV tenemos esta entrevista con Edwin Parison, ex cónsul de Haití aquí en República Dominicana, y un hombre ya que nosotros lo queremos y lo tratamos como si fuera un dominicano también, porque ha tenido una conducta intachable, un hombre que se ha dedicado a trabajar y siempre a buscar las cosas mejor para los dos países. Buenas tardes, Edwin. Muy buenas tardes, Darío. Un gran placer volver a verte después de tanto tiempo. Hacía mucho que no nos encontramos en estas entrevistas, pero de verdad que pues la situación entre Haití y República Dominicana siempre nos lleva a estos encuentros. Así es. Sí. ¿Cuál es la situación de Haití actualmente luego de ese vil asesinato del presidente Moïse? Sí, bueno, felizmente, Darío, que no hemos tenido convulsiones políticas después. Es decir, no hemos visto un pueblo que ha tomado las calles para protestar o para expresar su dolor. Pero eso se puede explicar por dos razones fundamentales. La primera razón es que Jovenel Moïse tampoco era un presidente muy popular desde el principio de su gestión. Recuerden que él solamente obtuvo 500.000 votos para ganar la presidencia en unas elecciones donde registramos una baja participación entre 18 y 20%. Además de eso, su administración lamentablemente fue muy afectada por violaciones de derechos humanos, por el asunto de la corrupción. Entonces, hace 2 años que se le está pidiendo la renuncia. Tanto los grupos políticos, los partidos políticos, como otras fuerzas vivas de la nación. Por tal razón, no se ha visto un pueblo tirado en la calle. Sí, los haitianos todos estamos chocados y todos lamentamos, condenamos, estamos adoloridos ver que el jefe de Estado, aunque tuviéramos diferencias profundas con su manera de gobernar, pero es una situación que nos afecta. Por ahora, pues Haití está, digamos, retomando lentamente la normalidad, porque pasamos varios días que la administración pública estaba cerrada, el comercio estaba evidentemente afectado, además de que estamos en un estado de sitio decretado por las autoridades que están en el mando. Pero pues Haití está sin presidente, está sin un primer ministro consensuado, porque a un primer ministro que fue despedido, hay otro que fue nombrado por el presidente Jovenel Moïse antes de su muerte, pero este no había sido instalado. Por lo cual, los actores políticos en Haití entienden que para manejar la situación inmediata se necesita un acuerdo, se necesita una cumbre que permita definir cómo lo vamos a manejar, quiénes tendrían las riendas del Estado en espera de que podamos llegar a las elecciones. En medio de esta situación confusa, porque se trata del asesinato de un presidente, el presidente del Senado fue elegido como presidente también, el primer ministro dice que él es presidente y hay otro primer ministro que fue destituido que también que dice que es presidente. O sea, ¿cuál es la situación ahora mismo de Haití? ¿Qué vamos a hacer? Porque, digamos, bueno, estamos conversando, pero parece que nadie entra en razón. Sí. ¿Qué puede ocurrir en lo inmediato entonces en Haití? Uno, si tomamos el asunto desde el punto de vista constitucional, por el tiempo en el cual, de acuerdo a lo que le faltaba
para terminar su mandato, según su entender, según su lectura de la Constitución, porque es otro tema de discusión en Haití. La mayoría de las fuerzas vivas de la nación entienden que el mandato de Jovenel Moïse terminó el 7 de febrero pasado. Sí, sí. Se aferró al poder. Pero ya era un presidente de facto entonces. no hay un presidente de facto porque el presidente, digamos, designado por el Senado no había sido hasta ahora, no ha sido instalado y no obtuvo, digamos, un acuerdo unánime. Hay 2 senadores que no firmaron la resolución y esos 2 senadores argumentan y participan en el debate público para explicar que el Senado no puede en esos momentos tan trágicos por sí solo tomar la decisión de instalar a alguien a la presidencia y insisten en que debe de ser a través de un acuerdo. Por tal razón, todavía Claude Joseph, que era primer ministro antes del asesinato, primer ministro despedido, todavía está al mando. Sí. Está al mando porque tampoco Ariel Henry, el primer ministro designado por Jovenel Moïse antes de su muerte, no tuvo iniciativa. Entonces fue un choque y quien, digamos, demostró más astucia y más rapidez para manejar ese momento chocante ha sido Claude Joseph, que todavía se mantiene con el control del aparato estatal, porque como primer ministro él preside el Consejo Superior de la Policía. Entonces es quien da instrucciones al jefe de la policía y es quien también preside el Consejo de Ministros. Así que tiene todo el control por ahora. Luego del asesinato de Moïse, se inició una profunda investigación que obviamente ha hecho eco en Estados Unidos, ha hecho eco en Francia, ha hecho eco en muchos países. Colombia, por ejemplo, porque se habla de que vinieron personas de Colombia, supuestos gatilleros de Colombia, a hacer esa ejecución. Esos son datos que están ahí, pero todavía no se ha confirmado nada. ¿Cuál es la situación? ¿Usted cree que realmente el asesinato de Moïse vino de parte de esos comandos armados de Colombia o estaban concentrados en Haití, en el entorno del presidente Moïse, digamos entonces la seguridad de él? Hay mucha confusión, a tal punto que las autoridades haitianas no han dicho que tenían colombianos, habían contratado colombianos antes del asesinato de Jovenel Moïse para reforzar la capacidad de la policía en enfrentar las pandillas antigubernamentales. Sí, sí. Entonces teníamos colombianos, agentes colombianos, los veían, la población los veía haciendo patrulla, acompañando a la policía, los vieron al otro día. Los mismos hombres que están presos hoy. Aparentemente sí, son los mismos, sí. Porque se habla de unos 26 colombianos, me parece que son 18 que ya están arrestados, hay 3 que murieron y hay otros que están buscando. Están huyendo, sí. Pero la verdad es que parece que hay 2 grupos distintos en el marco de esa presencia colombiana. Sí. Hay un grupo que estaba ya trabajando con el gobierno, pero ¿por qué el gobierno no lo dice? ¿Por qué no asume esto? Hay otro grupo que llegó unos días antes del asesinato que aparentemente pudieran estar implicados estos últimos en el asesinato, porque la prensa colombiana, que ha dado seguimiento al día del evento, tienen corresponsales de manera permanente en Haití, se dice que han hablado o obtuvieron información, porque aparentemente están aislados los colombianos, pero que obtuvieron información de que uno de esos colombianos confesó que hubo participación colombiana en el asesinato. Todavía son informaciones que hay que tomar con mucha reserva, porque hay una investigación abierta y una investigación que tiene un carácter internacional. Sí, claro. Por el hecho de
Colombia como país, que necesita limpiar su imagen, necesita que se investigue hasta el fondo el caso. Los Estados Unidos, que se sienten implicados porque los atacantes, cuando llegaron a la casa del presidente, dijeron que eran de la DEA. Y además de eso, dos americanos haitianos arrestados, pues son nacionales también de los Estados Unidos. Entonces, por eso el FBI, la DNI de Colombia están dando todo el apoyo necesario a los investigadores haitianos. La posición de Edwin Paterson como un hombre que fue hombre del Estado de Haití, y todavía yo creo que eres, porque no se pierde la condición de diplomático, ¿no? Fuiste un diplomático o eres un diplomático de trascendencia, podríamos decir. La posición personal suya, o sea, esta situación de Haití, ¿cómo habría que encararla? Si usted fuera, por ejemplo, el que iniciara esa investigación, ¿qué haría Edwin Paterson para que eso en Haití se aclarara ahora mismo? Bueno, lo primero, y se está preguntando por qué no lo han hecho. Los agentes de seguridad de la casa del presidente tenían que estar presos todos al otro día. No están heridos ninguno. No están heridos ninguno, no están presos ninguno. Y tan solo esta semana, me parece que fue el martes de esa semana, que llamaron para un interrogatorio a los encargados de seguridad. Sí. Los convocaron a la fiscalía. No se presentaron, pero bajo el argumento de que en la policía están como bajo detención o bajo interrogatorio interno. La Dirección de Asuntos Internos de la policía los tiene bajo detención, entre comillas, y no han podido, dicen que por tal razón no han podido ir a la fiscalía. Pero son personas que al otro día de los hechos tenían que estar, encerrados para ser interrogados. Si esto hubiese pasado en un país desarrollado, yo estoy convencido de que el mismo jefe de la policía iba a presentar su renuncia, porque que matan al presidente en su propia casa es una prueba de ineficacia, falta de profesionalismo en todos los niveles y falta de responsabilidad del mismo jefe de la policía. Aunque no tuviera nada que ver con el hecho como tal, el hecho sangriento como tal, pero sí tiene una responsabilidad en términos de la cadena de mando, de la vigilancia que tenía que tener sobre quienes están vigilando la casa del presidente. La televisión colombiana decía que había un grupo de hombres que llegaron primero para hacer un trabajo de reforzamiento de la seguridad del entorno del presidente, pero que luego que están aquí, que están allá, parece que vieron algunas cosas un poco extrañas y optaron por retirarse. ¿Sería verdad esa es una suposición o es cierta esa declaración que da la televisión colombiana, sobre todo? Sí, no, nunca he escuchado esa versión, que habían colombianos que se retiraron antes o después del asesinato. Bueno, se dice que hasta la República Dominicana, aunque no esté participando de manera activa en las investigaciones, pero sí está contribuyendo en los límites de respeto que tiene para las autoridades haitianas. Habían en algún momento dado ordenado, por ejemplo, no permitir la salida de colombianos. Sí. Entonces, eso es una muestra de disposición de ayudar de la República Dominicana para poder, llegar a los verdaderos responsables de ese crimen. Varias personas han sido arrestadas en Haití. Aparece un pastor que es a la vez médico, aparecen algunos hombres de negocio, pero no del sector que se quiso, apuntar al principio. Aparece... Que confrontó al presidente en principio, ¿no? Exacto. Sí, estos no, pero sí hay figuras del empresariado haitiano que son conocidos opositores a Jovenel Moïse. Sí. Pero desde un principio decía que
esos sectores empresariales que acostumbran, Darío, digamos, a tumbar presidentes, sí, acostumbran a hacerlo. Sí. Aristide lo sufrió, el general Prosper Avril por igual. Entonces, entre el 1986, cuando cayó Duvalier, Jean-Claude Duvalier, sí, hasta el 2004, el último golpe de Estado contra Aristide, hemos tenido varios casos. Pero lo que hacen esos empresarios es provocar situaciones para forzar la salida del presidente, pero nunca habíamos llegado a tal magnitud. A un asesinato. Es muy grave. Sí, es muy grave. Fíjese, el gobierno dominicano, ante esta situación, ha actuado, creo que con manos más amistosas que nunca, ¿no?, con Haití, porque la frontera estaba cerrada al darse esa situación violenta en Haití, y ordenó abrir la frontera para que entraran productos y se puedan comercializar. Esa medida, para Edwin Parsons, para usted, ¿qué significa de parte del gobierno dominicano? No, totalmente correcta. Correcta porque esa disposición beneficia a ambos lados. Claro. A ambos lados. Porque hay lo que siempre he llamado una interdependencia entre las comunidades fronterizas haitianas y dominicanas. Es real. Por eso, las primeras voces que pusieron el grito al cielo fueron los comerciantes dominicanos, pero igualmente los haitianos, compatriotas que están de aquel lado, estaban sufriendo esa disposición de cierre de la frontera, que era prudente y que era, digamos, oportuno en el momento, porque no se sabía qué podría pasar al otro día del magnicidio. Pero después de ver que no se han dado las convulsiones que uno podría esperar, entonces entiendo que ha sido correcto de parte de las autoridades reabrir la frontera y de esa manera pues asegurar el suministro de productos, pero al mismo tiempo del lado dominicano la dinamización de la economía con los fondos, con el dinero que llega. Hay un amigo mío que me decía, yo pasé por Dajabón, pero es casi una ciudad fantasma en esos días que estaba, sí, claro, cerrada la frontera, y es cierto. Del lado dominicano, del lado haitiano, por igual. Una vez más tenemos la prueba de esa interdependencia entre nuestras comunidades fronterizas, y felizmente que el gobierno dominicano tomó la buena decisión. Porque yo creo que eso es parte de las raíces culturales de ambos países ya. O sea, ese mercado, ese trasiego, ese mercado, ese intercambio comercial existe desde que existió Haití y existió República Dominicana. Desde, o sea, la historia. Yo creo que eso es imposible eliminarlo, además que le conviene a ambos países. Sí. La economía de esa zona, de aquí, de este lado, se fortalece, y la de aquel lado también. Sí, se ha visto algo, Darío, muy interesante después del terremoto. Después del terremoto se han establecido algunos bancos que no estaban en algunas ciudades fronterizas, y por el flujo de dinero que se maneja en la zona fronteriza, pues algunos bancos pues han dicho, no, tengo que buscarme espacio para estar ahí presente. Y se está dando algo ahora en el plano económico sumamente interesante para la economía fronteriza. En Haití, las remecedoras no pueden dar el dinero en dólares. Alguien que manda un haitiano de Estados Unidos, Canadá o Francia que manda un dinero, el que recibe no lo puede recibir en dólares. Pesos. Tiene que dar en GURD. En el peso, en la moneda haitiana, del lado donde está. En GURD. Correcto, sí. Pero es una disposición que afecta seriamente a una buena parte de la población haitiana, porque están obligados a tomarlo en una tasa no ventajosa. Sí, entonces, sí, lo que se está dando, y no se está hablando mucho de esto, Darío, es casi una primicia. Sí. Lo que se está dando, muchos haitianos que viven en la zona fronteriza, pues dicen a sus parientes,
mándamelo en la República Dominicana. Y lo vienen a buscar. Y lo vienen a buscar. Sí. Lo vienen a buscar. Eso está afectando el bolsillo de la gente de Haití porque claro. Las tasas fluctúan allá y a ellos no tienen ventajas para cambiarlo al precio que quizás en Haití quieran. No, cuando regresan con dólares, porque en la República Dominicana no hay esta restricción. Sí, aquí entonces en cualquier casa remesadora les dan el dinero en dólares. Sí. Entonces regresa con sus dólares en su país. Finalmente, Edwin, ya para finalizar esta entrevista, en Haití, ¿quién debe entonces ser el presidente provisional hasta que llamen a elecciones y se normalice todo? ¿Quién de los que se están disputando la presidencia provisional en Haití debe ser el presidente? ¿Que lo establezca la Constitución o que hayan acuerdos que beneficien al pueblo haitiano? Digamos que el senador Joseph Lambert, que fue escogido a través de una resolución por el Senado, tiene cierta ventaja, pero al mismo tiempo voy a hablar de los elementos que no le son favorables. Sí. La ventaja es que el Senado actualmente es el único órgano que, a pesar de tener solamente 10 sobre 30 senadores, pero es el único órgano que más o menos está funcional, porque en el caso del Ejecutivo está decapitado, en el caso del Poder Judicial también está decapitado, porque el presidente de la Corte de Casación fue víctima de COVID, está muerto. Entonces se ha recuperado un poco el Senado para darle, digamos, un cuadro más o menos constitucional. Sin embargo, no todos están de acuerdo en Haití sobre esa escogencia. Por eso se ha dicho que es mejor que vayamos a un acuerdo, que tengamos en Haití una cumbre entre los líderes de los distintos sectores de la nación, las fuerzas vivas de la nación, para decidir quiénes van a dirigir la transición, para qué tiempo será la transición, preparar el referéndum que quería hacer Jovenel, pero ya bajo otros parámetros. Sí. Además de eso, preparar las elecciones en el tiempo oportuno, porque por ahora no podemos hablar de elecciones en Haití, aunque en medio de la situación confusa que hay, aunque un sector de la comunidad internacional quiere empujar a las elecciones. Hablan de septiembre o hablan de antes del fin de año, pero no hay condiciones. ¿Y la comunidad internacional cómo ha ayudado a Haití? ¿Usted cree que le ha dado la ayuda necesaria a Haití o ha dejado a Haití ha relegado a un tercero o cuarto plano? ¿En ese momento o desde siempre? Desde siempre. Bueno, desde siempre lo que hemos visto después de evaluar el tiempo que duró la MINUSTAH en Haití, nos hemos dado cuenta en el país que el modelo, la manera con la cual la comunidad internacional ofrece su cooperación en Haití no es la mejor. Y hay que pensar en un nuevo modelo, en un nuevo tipo de acompañamiento. Un acompañamiento que preserve, y lo he dicho varias veces, la autodeterminación del pueblo haitiano. No una forma de injerencia como lo hemos tenido en varias oportunidades, hasta tal punto que funcionarios de la comunidad internacional han ordenado al presidente del Consejo Electoral Provisional cambiar los resultados de la primera vuelta de las elecciones, de las elecciones que dieron como vencedor a Martelly. Eso no puede ser. Haití no puede seguir aceptando ese tipo de situaciones que son totalmente injerencistas. Buscar el mecanismo adecuado, el modelo adecuado para acompañar a Haití a manejar una situación que es profundamente compleja. Bueno, gracias Edwin, de verdad que sí, gracias por esta entrevista. Original TV con Darío Medrano es un programa plural que está en las calles, está en las oficinas, está donde quiera que está la noticia o están las noticias. Así que muchísimas gracias por esta entrevista. A ustedes, amigos televidentes, el próximo domingo nuevamente aquí en Original TV con Darío Medrano tenemos otro programa muy bueno, así que disfruten, espero que hayan disfrutado este y el próximo ya comiencen a disfrutarlo porque viene muy bueno también. Gracias. Muy bien.
agua negra del vertedero. Seguimos dando cobertura a estos tiempos. La plazoleta La Trinitaria se cae a pedazos. Un sector totalmente olvidado por las autoridades, reportando las noticias en el mismo lugar donde ocurren.